Amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en este programa especial que el día de hoy, domingo 8 de noviembre de 2020, estamos realizando para platicar acerca de un tema de actualidad evidente que todos sabemos sucedió el día de ayer cuando fue confirmado el triunfo electoral en los Estados Unidos de América del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Este es el tema que nos ocupa y un tema además que pues no transmitimos por los medios acostumbrados, por la radio, en virtud de que, como ustedes bien saben, y a veces lo lamento, solamente dispongo de una hora a la semana y en ocasiones, como lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, en diversos frentes, pues francamente no me da tiempo, ni manera ni forma de poder adentrarnos en las explicaciones históricas de tantos sucesos que se agolpan literalmente. Como ustedes seguramente lo saben y lo recuerdan, en los programas de radio estamos ahorita desarrollando un tema también que es fundamental, el del federalismo mexicano, que es un reto que estamos enfrentando el día de hoy, pero al mismo tiempo la elección presidencial de los Estados Unidos, que también nos afecta, pues surge concomitantemente a este tema del federalismo, y como no me da tiempo en el radio de platicar de todo, y como tampoco quisiera interrumpir la serie dedicada justamente a examinar el asunto federal mexicano y sus problemas contemporáneos a la luz de nuestro pasado, decidí, con la venia de ustedes, realizar este ejercicio el día de hoy, este programa extraordinario que, aclaro, solamente se estará transmitiendo a través de mis redes sociales, específicamente en mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, o bien en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. No dispongo de espacio al aire para poder tratar este programa adicional, así que, pues por esta vía, que gracias a la tecnología, gracias a esta enorme manera de poder comunicarse a través de las redes sociales, pues me es posible también dirigirme en esta ocasión a ustedes para tratar este tema, que espero les interese y resulte de utilidad. Porque aclaro lo que he dicho últimamente y lo he repetido siempre, que la historia tiene un sentido de contemporaneidad. Sirve y es muy útil para entender los problemas que nos aquejan en el presente, para poder tomar la experiencia del pasado y darles solución, para poder enfrentarlos con más solidez y pues quizás con más reflexión. Porque la historia es un punto de vista adicional que deben atender todas aquellas personas, primero, que toman decisiones, pero también que podemos atender todos aquellos que no somos los responsables de las decisiones, pero sin embargo vivimos en un mundo intercomunicado en el cual nuestras opiniones hoy sí cuentan. Y para poder emitirlas, para poder expresarlas, a mi juicio debemos de tener elementos suficientes para poder sustentarlas. La historia sí, repito, es un punto de vista adicional importante que debe añadirse a otros, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, a los temas estrictamente diplomáticos, a las cuestiones políticas, a las cuestiones económicas, por supuesto, a las sociales, a las culturales, a las de problemas de migración, a los problemas de seguridad común de ambas naciones, al narcotráfico, por supuesto. Todos estos puntos de vista deben tomarse en cuenta para poder, primero, a quien corresponda, brindar las decisiones correctas y segundo, a todos los demás que estamos a la expectativa de qué va a suceder, contar, repito, con estos elementos reflexivos que nos permitan también formar nuestro propio criterio en cada caso. Este es el uso y la utilidad de la historia.
traer al presente la experiencia del pasado. Una experiencia en situaciones similares. A veces se dice que la historia se repite. En realidad lo que sucede es que hay circunstancias muy similares de sucesos ocurridos en el pasado. Cambian, por supuesto, los tiempos, las tecnologías, las personas, pero normalmente las motivaciones y hasta buena parte de los sucesos que se van encadenando dan la impresión de que se están repitiendo. Y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy con motivo de el triunfo electoral, repito, del día de ayer, ya confirmado por muchos medios de comunicación y confirmado por el propio presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Debo decir también algo que me llama profundamente la atención. Estos días pasados de la semana anterior, mientras se llevaba a cabo tanto la votación como el conteo de los votos en los Estados Unidos de América, me sorprendió enormemente el interés grandísimo que despertó entre los mexicanos la contienda electoral allá en los Estados Unidos de América. En buena medida, sé que este interés tenía una fuente muy clara de contaminación. Parecía, y lo voy a decir con toda claridad, que se estaba de alguna manera debatiendo y dirimiendo en las urnas electorales en el vecino país del norte el modo político mexicano actual. Había quienes vieron con gran satisfacción la derrota del presidente Donald Trump. Había quienes vieron verdaderamente lamentable el triunfo de Joe Biden. De todo hubo el de estos días y el día de ayer, particularmente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sí entiendo que pueda despertar interés, pero quizás yo no alcanzo a comprender tal entusiasmo que, repito, a mi juicio está contaminado por una especie de evidencia política, como un reflejo, como un espejo de algo que también se está debatiendo en México, porque todos sabemos que nuestro presidente actual es, al menos abiertamente, un declarado convencido del presidente Donald Trump. Y esto a muchas personas molesta. A mí en lo particular no me importa. Yo tengo una teoría muy clara que hoy les expondré y que puede resumirse en breves palabras. Los Estados Unidos, sea quien sea su presidente, sea cual fuere el partido que lo gobierna, en materia internacional y específicamente en materia de asuntos con México, siempre se han comportado más o menos de la misma manera. A veces tienden la mano, pero muchas veces más dan bofetadas. Esto es histórico. Así que a mí en lo particular, pues no me entusiasma más o menos que uno u otro candidato hayan triunfado. Lo que sí, que es interesante, es que hay ciertas cuestiones que no han sido tomadas en cuenta en los debates actuales, quizás por la ligereza de las propias redes sociales, en la cual únicamente los mexicanos hemos dado por descalificarnos unos a otros cuando decimos una cosa a favor de alguien o en contra de alguien, que esto es la tónica de nuestro tiempo. Pero hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención y que no ha sido tomado en cuenta, sobre todo por aquellas personas que critican, están indignadas, descalifican a Joe Biden. Resulta ser que Biden es y será el segundo presidente católico de los Estados Unidos de América. El primero, como todos lo recordamos, fue John F. Kennedy. Y apenas un segundo católico llegará a ocupar la Casa Blanca. Pero además, Joe Biden, además de ser católico, declaró cuando visitó a México hace ya varios años que su propia madre, su mamá,
le inculcó la devoción por la Virgen María y que por esa razón fue el propio Biden a la Basílica de Guadalupe, a nuestra villa, allá al Tepeyac, a conocer, a ver, a la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana. Esto es un verdadero punto revelador de muchas cosas. Históricamente hablando, podría ser tomado como un signo de una especial atención hacia México, porque el antecesor suyo, que también fue católico, John F. Kennedy, también fue a visitar a la Virgen de Guadalupe. Simplemente es un dato curioso, un dato interesante, un dato que podría tener mucha profundidad una vez que Biden sea ya presidente y cuando comience su relación diplomática ya oficial con México, y claro, cuando México quiera comenzarla también, porque, pues en nuestra historia, ese episodio del presidente Kennedy, en medio de una gran algarabía popular, quienes vivimos esos años, aunque fuéramos muy niños, recordamos que el pueblo mexicano salió a las calles a ovacionar al presidente Kennedy y a su esposa Jacqueline cuando fueron de ida y de vuelta en ambos trayectos a la Basílica de Guadalupe. Fue conmocionante para los mexicanos y hoy podría volver a pasar. Pero bueno, ese es un detalle que no se toma en cuenta. A mí en lo personal me sorprende, eso sí, lo digo con toda franqueza, que muchísimos mexicanos hayan apoyado de esta manera muy mexicana desde acá, moralmente si se quiere, hayan apoyado y se hayan declarado partidarios de Donald Trump. Esto a mí sí, lo confieso, me sorprende. En la historia diplomática de las relaciones México y Estados Unidos, efectivamente ellos, nuestros vecinos, muchísimas veces han sido agresores y de hecho, nos arrebataron la mitad del territorio para empezar nada más. Pero nunca, nunca habían utilizado palabras soeces, habían ofendido directamente a viva voz a México y a los mexicanos como lo hizo el presidente Donald Trump. Ustedes recordarán seguramente, si me han seguido, que hace ya poco más de 3 años inclusive dediqué un programa especial en la radio destinado a examinar las razones por las cuales Donald Trump odiaba a México y al día de hoy, estoy cierto, sus puntos de vista no han cambiado a pesar de que haya ese disimulo de la relación muy cordial que sostiene con nuestro gobierno y particularmente con nuestro presidente. Porque cada vez que habla de México, vitupera y ofende. Claro, cuando el presidente mexicano lo fue a visitar a la Casa Blanca hace algunos meses, la relación fue muy cordial y ahí cuidó su lenguaje, pero una vez que se fue, ustedes lo recordarán, siguió despotricando contra México y contra los mexicanos. Y sin embargo, para mi sorpresa, muchísima gente lo apoya. Eso es algo que no logro entender. Pero bueno, esto ya es motivo de lo que vamos ahorita a examinar. Perdón por este largo paréntesis, este preámbulo tan dilatado, pero era indispensable para poder fijar una posición. ¿De qué este programa se trata? De dar un punto de vista histórico sobre el suceso trascendental para la vida de los Estados Unidos y también para buena parte del mundo que significó la elección, el triunfo electoral de Joe Biden allá en la contienda electoral de ese país. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa especial que estamos dedicando a los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. Y en buena medida un programa que hago con muchísimo gusto y entusiasmo como siempre, como una respuesta también a ese entusiasmo mexicano que en un sentido u otro, a favor de Biden o a favor de Trump, se desató, literalmente se desató en México, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones familiares y con amigos. Bueno, todo el mundo tomó posición
a favor de un candidato o del otro. Insisto, para mi sorpresa, hay quienes apoyaban a Trump todavía, pero sin embargo, el furor mexicano por esta elección fue francamente notable. Por eso pensé y creí mi deber, y así espero ustedes me lo consideren, aportar un punto de vista distinto, un poco más sereno y reflexivo, acerca de lo que significa la elección presidencial norteamericana de ayer, el resultado dado ayer. Porque, a mi juicio, y así me lo demuestra la experiencia histórica mexicana, cualquiera que sea el partido que gobierne los Estados Unidos, bien sean los demócratas, bien sean los republicanos, con las variantes, por supuesto, propias de tacto o de grosería, como hemos visto en los últimos años, son exactamente iguales, porque su política exterior no varía y su política con respecto a México tampoco. Esto es lo importante, una constante manera de ver las relaciones exteriores y particularmente sus relaciones con México siempre de una manera más o menos lineal, con puntos agresivos, sí, con puntos un poquito más bondadosos también, sí, pero siempre como el vecino del sur, el patio trasero. Hay que decirlo con toda claridad. Yo soy escéptico, pues, ante el resultado electoral, cualquiera que haya sido, ganó Biden, sí, en efecto, y quizás, salvo ese detalle que comentaba yo en el bloque anterior acerca del catolicismo del nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América, en lo demás no creo que haya gran variante. Bueno, sí, en el tono del trato, estoy seguro no habrá ya vituperios y ofensas y agresiones verbales en contra de México a los mexicanos, que fue la nota distintiva del gobierno de Donald Trump. Pero miren, es igual porque ellos tienen una base común, ambos partidos, en cuanto a lo que son sus relaciones con el exterior. Imbuidos siempre con la idea de imponer su modelo, bueno o malo, de la libertad a todas las naciones, con esta creencia que tienen ellos, no de ahora, desde hace siglos, de creerse los voceros del sistema de la libertad, los que transmiten una verdad revelada, así lo sienten, pues los ha hecho actuar a lo largo de la historia, como todos sabemos y no voy a repetirla, de una manera bastante dura con aquellos países que no se pliegan a sus dictados, o con aquellos países que no aceptan en la totalidad sus encomiendas, en aquellos países que son opositores. No digo que porque sean comunistas, marxistas o nazis, simple y sencillamente los países que no piensan como ellos se convierten de inmediato en un punto para el ataque, y aún sus propios países aliados, cuando llegan a discrepar de los postulados que emiten los norteamericanos, también son motivo de una reprimenda. Esto es a lo largo de la historia, ¿eh? No es moderno, y ustedes conocen además también mi propia posición con respecto a los Estados Unidos, a quienes sí, yo he dedicado muchas horas de estudio, de investigación, de escritura y de radio para hablar de ellos. Pero hoy vamos a tratar de entenderlos primero, para después ver cómo han actuado con respecto a México. Hay que decir que son dos partidos, el demócrata y el republicano, como todos sabemos, y como también todos estamos en conocimiento, cada uno tiene en su política interna muy notables diferencias. Pero insisto, en su política interna. Los demócratas son considerados como liberales, tienen su base electoral fundamentalmente en los sectores urbanos, en los sectores educados, en las minorías raciales, mientras que los republicanos son tildados de conservadores, tienen su base electoral fundamentalmente en las mayorías blancas rurales,
en las personas que carecen de educación, por lo menos superior. Y además también, bueno, los pleitos entre ambos partidos son notoriamente llamativos en virtud, por ejemplo, de que los demócratas siempre postulan el aumento de impuestos, cosa que a los republicanos les cae muy mal y lo abominan. Los demócratas insisten que los impuestos se van a utilizar, por ejemplo, para los programas de salud general y de atención médica a toda la población norteamericana, incluyendo los que menos tienen. Los republicanos, eso es algo que verdaderamente se les hace un atentado contra sus principios dogmáticos económicos y piensan que el Estado no es responsable de la salud de las personas. Pero los dos, demócratas y republicanos, insisto, conceden a su política exterior los mismos valores. Mantienen sus poderosísimas fuerzas armadas y están listos para intervenir en cualquier parte del mundo. Ellos, en realidad, hacia afuera, hacia el exterior y particularmente hacia México, no tienen ideología. Lo veremos en este programa. Hay un viejo chiste que se repetía mucho en el argot político mexicano y entre la población en el siglo pasado y el siglo XX, que cuando los Estados Unidos introdujeron el concepto para poder definir la relación con México, dijeron que se trataba de la relación entre buenos vecinos, la política del buen vecino. Y claro, pues nosotros inmediatamente los mexicanos con nuestra capacidad para poder hacer broma y gracejo de todo, inmediatamente reaccionamos y logramos interpretar el verdadero sentido de esa política del buen vecino norteamericana, diciendo que claro, ellos son los vecinos y nosotros éramos los buenos. Porque jamás varió el trato. Repito, sí, en algunas cuestiones someras, en otras de ayuda, sí, claramente, pero en muchas otras de agresión, hasta física y militar. No siempre existieron los dos partidos en los Estados Unidos de América. Cuando se constituye ese país, sus dos primeros presidentes, George Washington y John Adams, no pertenecían en realidad a un partido político, aunque podían ser entendidos como parte de lo que ellos llaman este partido fundacional que tuvo como nombre federalista. Eran federalistas. Los partidos comienzan a surgir allá en Estados Unidos cuando se forma uno muy grande, importante, que adoptó el nombre de los dos actuales. Era el Partido Democrático Republicano. Así se llamó. Aglutinaba a todos los políticos importantes de aquel tiempo, los que se conocían como la generación de Virginia, porque todos eran oriundos de ese estado sureño de los Estados Unidos de América, de Virginia, y comenzaron con la presencia de Thomas Jefferson. También estuvo en ellos James Madison, James Monroe, y el último fue John Quincy Adams, cuya elección, que fue tan complicada como la que vimos en estos días pasados, va a ocasionar la escisión de este Partido Republicano Democrático, allá por el año de 1829, y la fundación de los dos partidos que hasta la fecha sobreviven. El Partido Demócrata, con ese nombre desde ese momento, y el Partido Republicano también surgió allí, claro, con un nombre previo, el Partido Whig, W-H-I-G. Este Partido Whig, que estará vigente unos 20 años más o menos, y que después cederá ya su paso y cambiará de nombre al actual Partido Republicano. A partir de ese momento, 1829, hay dos maneras de ver la vida política interna de los Estados Unidos de América, con estos pequeños cambios de nombre, de la nomenclatura partidista, pero a partir de ese momento también, pues es muy claro cuál va a ser la actitud de demócratas y de republicanos respecto a México. Déjenme hacer una especie de ejercicio un poco, pues si ustedes quieren, poco certero en sus términos cronológicos, pero durante un siglo, digámoslo así, del año de 1820-29 hasta
los años posteriores de la Primera Guerra Mundial en México, el Partido Demócrata, que era un partido en esos años, fíjense lo que voy a decir, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, era un partido que pregonaba el expansionismo territorial a costa de México. Y por otra parte también, pues era un partido que se sostenía a base de golpear cotidianamente a nuestra patria. Los demócratas fueron sumamente agresivos con México, muy, pero muy agresivos. En cambio, durante ese siglo, repito, de los años 20 del siglo XIX a los años 20 del siglo XX, esos 100 años, los republicanos se convirtieron en una especie de amigos o protectores de los mexicanos, de México en general. Las cosas cambian en el siguiente siglo, como hasta el día de hoy. A partir de los años 20 del siglo XX y hasta nuestra fecha, los republicanos se convirtieron literalmente en agresivos golpeadores contra México por diversas vías que ahorita platicaremos. Mientras en cambio los demócratas se transformaron en una especie de defensores de la mexicanidad y de este país vecino del sur de ellos que es México. Es decir, cambiaron las facetas, cambiaron las caretas. Los demócratas en su origen expansionistas y esclavistas, Los republicanos en su origen defendían su unión y estaban en contra de la esclavitud y se oponían a la expansión territorial. Al siguiente siglo, los demócratas se vuelven con una conciencia social política exterior y los republicanos se convierten en el garrote del mundo y golpean a todo el que se lo opone. Es algo muy, muy sintomático y en esto estábamos en este momento histórico cuando un republicano como Donald Trump literalmente, de palabra y de obra también, agredió a México. No solamente por las ofensas que vertía, sino por ejemplo con acciones tales como la construcción del famoso muro o la imposición al gobierno mexicano de utilizar nuestra Guardia Nacional para detener el tráfico de migrantes centroamericanos que se dirigen buscando un mejor modo de vida a los Estados Unidos de América. En esa etapa histórica nos encontramos. Esto es, de alguna manera, pues, el escenario. Ahora bien, para poder examinar rápidamente, brevemente, de manera simplemente muy sintética, cómo ha sido la actitud de algunos, no todos, de algunos casos muy relevantes de los partidos tanto demócrata como republicano cuando se hallan en el poder respecto de México, vamos a hacer un paneo, un repaso breve de estos momentos más determinantes para que vean ustedes que en conclusión, desde mi particular punto de vista, no se puede confiar ni en unos ni en otros, a pesar de que en ciertos momentos ambos, demócratas o republicanos, cada uno en su tiempo y en su momento, nos hayan tendido la mano. Pero de esto vamos a hablar, amigas y amigos, en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa especial en el que estamos platicando acerca del punto de vista histórico para poder comprender a cabalidad, así lo pretendo, y eso es lo que me motiva el día de hoy, el resultado electoral de la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, que ayer conocimos ya de manera definitiva. Responde este programa a mi propia inquietud al mirar, como ya lo señalé anteriormente, este entusiasmo que México manifestó por esta elección, con partidarios de uno y otro candidato entre nosotros. No somos norteamericanos, pero estábamos metidísimos, interesadísimos, viendo la televisión, los resultados y peleándonos entre nosotros mismos por efecto de a cuál candidato preferíamos o le íbamos. Y esto pues me hace, a mí en lo personal,
reflexionar sobre, sí, por supuesto, la enorme influencia que tiene Estados Unidos sobre nosotros, pero también me hace recordar, históricamente, que en el pasado y hasta la fecha, es el vecino que nos tocó, que nos correspondió por la geografía histórica y que las relaciones siempre, siempre han tenido, a pesar del buen trato en ocasiones, han tenido un clarísimo interés de predominio de los Estados Unidos sobre nuestro país. No dejan de ser admirables por muchas cosas. Esto no lo desconozco, al contrario. Ustedes saben que muchas veces me he expresado favorable y abiertamente, por ejemplo, hacia su propia civilidad política. Claro, que hoy está un poquito en juego porque el presidente derrotado no ha querido reconocer cuando nunca, jamás los presidentes que o los candidatos que perdían nunca dejaron de saludar al triunfador. Esto es la democracia, en la que se gana o se pierde por un voto, y bueno, hoy parece que eso ya no está de moda en muchas partes del mundo. Pero esto es simplemente una muestra de que esta vecindad obligada nos impone el deber de conocer y de entender. Sin perder de vista, repito, y esto es algo que yo defiendo absolutamente, nuestro concepto de patria y de mexicanidad. Sí, son los vecinos y hay que colaborar con ellos, pero nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra capacidad de autodeterminación muchas veces ha estado en peligro por la injerencia norteamericana. Pero vamos a la historia. Miren, el primer presidente norteamericano que se preocupó por México fue justamente uno de ese partido original aglutinador que fue el Partido Democrático Republicano. Thomas Jefferson, este gran presidente, gran estadista, indudablemente, desde el punto de vista de los Estados Unidos e internacional, para nosotros va a resultar nefasto. No porque haya hecho algo directamente en contra nuestra, ¿eh? No, simplemente porque él es el creador, el ideólogo inicial de la, pues, política expansionista norteamericana. Hemos platicado la historia en muchas ocasiones, el día que recibió allá en la recién inaugurada ciudad de Washington la visita del barón Alejandro de Humboldt, quien inocentemente le mostró los mapas de la Nueva España. Jefferson inmediatamente abrió la boca, literalmente de la ambición por todos esos enormes territorios. Le pidió a Humboldt que le prestara los mapas, los mandó copiar y de inmediato organizó una expedición para que recorrieran de manera clandestina, a cargo de los oficiales del ejército norteamericano Lewis y Clark, se introdujeran en la Nueva España y fueran a dar, cruzando todo el continente, hasta lo que hoy es la bahía y puerto de San Francisco, que era posesión novohispana. Ya platicamos de ese tema, ustedes recordarán cuando hablábamos de Fray Junípero Serra, ya estaban allí los novohispanos. Pero hasta allá llegaron también los norteamericanos, deseosos de saber qué posibilidades había de salir hacia el Océano Pacífico, atravesando todo el continente de Norteamérica. Recuerden que Estados Unidos era un país pequeñito en ese momento, eran las 13 colonias nada más fusionadas en una nueva nación, colocadas sobre la costa este de Norteamérica hacia el Océano Atlántico, y ya el presidente Jefferson estaba ideando la manera de expandirse territorialmente. Lanzó aquella frase de que todo el continente americano estaba destinado por la providencia a ser poblado y gobernado por los polluelos del águila americana, de su águila, por supuesto. Él es el creador de lo que conocemos como el destino manifiesto. No nos pegó directamente, evidentemente esto es así, pero es, repito, el primer ideólogo de lo que será después la política expansionista norteamericana. El primero que ya nos golpeó más adelante
de una manera por supuesto muy diplomática. También es otro presidente del mismo Partido Democrático Federalista, el famoso James Monroe, que gobernó entre 1817 y 1825, que todos conocemos por la famosísima doctrina Monroe, América para los americanos. Claro, América es ellos, ¿eh? Ellos se han autodenominado América cuando América es todo el continente. Un debate muy antiguo, muy viejo, pero él se refería a ellos, ¿eh? Quería América para ellos. Es decir, ¿qué le estorbaba en ese momento? España. Aún no se consuma todavía la independencia de México. Estamos en el año de 1819 y el presidente James Monroe realiza una primera accesión de territorio de la Nueva España a los Estados Unidos, todavía negociándolo con la vieja España a través del tratado Adams-Onís, y compra la Florida, la península de la Florida, que era española, o más bien, que pertenecía a la Nueva España, era parte del virreinato de la Nueva España, fue adquirida, diplomáticamente, claro, por los Estados Unidos, con la ayuda, eso sí, de las incursiones militares que de manera subrepticia ya estaban realizando para ocupar el territorio y para acabar con las tribus de las Seminolas, una etnia originaria de Florida que fueron liquidados por los soldados norteamericanos. Este es el preámbulo. A partir del año de 1829, como comentaba yo hace un momento, cuando hay una terrible escisión de este partido democrático republicano en los Estados Unidos. Fíjense, la primera vez que se debate una elección así durísima como lo que pasó esta semana fue cuando fue electo el presidente John Quincy Adams, hijo de un presidente ya anteriormente de John Adams, que había competido contra el general Andrew Jackson y que por este sistema tan curioso que tienen ellos de diferenciar los votos populares y tomar en cuenta más bien los votos electorales, John Quincy Adams, con minoría de voto popular, obtuvo la presidencia de la República, lo cual ocasiona un cisma en su mismo partido y se fundan los dos partidos que serán hasta la fecha los que contengan o contiendan estas elecciones, los demócratas y los republicanos. Al siguiente periodo presidencial, ya a partir de 1829 y 1837, en ese largo periodo, va a gobernar el primer presidente demócrata ya del Partido Demócrata actual, Andrew Jackson. Un hombre terrible para México, ¿eh? Es el que se propone adquirir Texas. Va a conseguir durante su gobierno la independencia de lo que se llamó la República de Texas respecto de México. No va a lograr la anexión, será poco después, pero él va a ser el promotor principal de que los colonos tejanos se introduzcan en nuestro territorio, va a ser el que auspicie y apoye los trabajos de la familia Austin, y va a ser indudablemente, como amigo que era de él, el principal promotor y apoyador de Samuel Houston, el hombre que va a derrotar a los mexicanos. Es decir, hay una clara y abierta política expansionista para adquirir Texas, y esto se lo debemos a un presidente demócrata de aquel tiempo. En este concepto de los demócratas que ya he explicado, que durante un centenar de años fueron los paladines del expansionismo y que después van a cambiar. Esto sucede hasta el siglo XX. Pero estamos con Andrew Jackson, y que sí, verdaderamente es terrible y nefasto para nuestra patria. Otro presidente demócrata, sí, quizás el más dañino para nosotros, que desde su campaña presidencial anunció como política de Estado que deseaba intervenir militarmente para conseguir más territorios a costa de México, fue el famosísimo James Knox Polk, quien gobernará entre 1845 y 1849 y quien, como ustedes por supuesto saben, es el que dirige la guerra contra México de aquellos años del 47 y 48, con el cual perdimos más de la mitad del territorio nacional arrebatado por los Estados Unidos de América. Hace también un par de años, a lo mejor ustedes lo recuerdan, un poco más, 3 años, realicé un programa y puse varias publicaciones en mi propio Facebook
haciendo un ejercicio comparativo muy curioso, porque logré encontrar una enorme similitud y casi una calca de las palabras agresivas que constantemente expedía el presidente Polk ante su propio Congreso, con las palabras agresivas que constantemente decía el presidente Trump contra nosotros. Las palabras eran las mismas, el sentido era igual, el trato hacia México despectivo, patán y agresivo, tanto del presidente Polk por escrito como del presidente Trump en vivo. Esto lo hice hace un par de años, lo pueden ustedes encontrar seguramente en mi canal de YouTube, pero simplemente es muestra de que este presidente demócrata Polk es el que va a llevar a cabo el gran designio de la expansión norteamericana que se había iniciado desde la época de Jefferson, y es a Polk al que les corresponde el gran zarpazo. Es un demócrata, cuando los demócratas, repito, son expansionistas y esclavistas, y es el que nos arrebata la mitad del territorio. Luego vendrá otro demócrata más todavía, el presidente Franklin Pierce, quien gobierna entre 1853 y 1857, al que le toca darnos otro zarpacito. Es el que nos obliga a firmar el Tratado de la Mesilla, por el cual México también cedió otro pedacito de territorio allá en el norte de Chihuahua a los Estados Unidos. Los demócratas de aquel tiempo son expansionistas. Después de Franklin Pierce, hay que examinar el caso del presidente James Buchanan, otro demócrata. Este también resultó ser un astuto, literalmente, saqueador de nuestra patria. No le prosperó, no funcionó su iniciativa, pero estuvo a punto. Es él el que negocia con el gobierno del presidente Juárez el tratado McLean-Ocampo. No se nos olvide eso. El tratado McLean-Ocampo también fue producto de una negociación con un presidente demócrata, James Buchanan, allá por el año de 1859-1860. Y recuerden ustedes que el tratado McLean-Ocampo, por una parte, establece el libre comercio, pero por otra parte, es muy lesivo a la soberanía mexicana porque cede 3 vías de paso a través de nuestra patria para que por ella pudieran transitar personas, mercancías y tropas norteamericanas. En todos esos años, los republicanos se mostraron mucho más, muchísimo más cercanos a México, por lo menos en el espíritu y en la palabra. Desde los días de la guerra, cuando gobernaba el presidente Polk, un diputado republicano levantó la mano para oponerse a la contienda, diciendo que era un acto injusto de agresión. Se llamaba Abraham Lincoln, que como todos sabemos llegaría a ser presidente de los Estados Unidos de América entre 1861 y 1865. Y Lincoln se destacó, porque, por una parte, manifestó primero su neutralidad ante el conflicto mexicano por la intervención francesa y el imperio, y después fue abiertamente un partidario de la causa mexicana, por una parte apoyando con el envío de armas y por otra parte presionando para que Francia se retirara de México. Sí, Abraham Lincoln tiene un bien ganado homenaje en México, porque es un hombre que efectivamente, además de sus méritos como ciudadano, como un hombre idealista que quiso conservar la unión de su país, quiso darle la libertad a los esclavos, también se puso del lado mexicano ante la intervención francesa y el imperio. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto bloque de este programa especial en el que estamos platicando acerca de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Cuarto bloque de bloques que han sido más largos, lo sé, que lo que acostumbramos normalmente, y que tendremos además un quinto bloque. Perdón porque este programa se ha alargado, pero el tema creo que lo amerita y espero haber gozado y tener y disfrutar del honor de su valiosa compañía y de su atención. Esto es lo que yo más pido y más anhelo, que estén ustedes. Miren, después del presidente Lincoln, que digamos marca un hito en la buena relación de México con Estados Unidos gracias a la actitud de un presidente consciente,
como lo fue Abraham Lincoln, vendrá otro presidente republicano que también se comportará de manera muy digna con nuestra patria, sin intervenir, sin meterse en nada, respetando nuestra autodeterminación, y me refiero al presidente general Ulysses Grant, que inclusive tenía afecto por México, porque es el primer presidente norteamericano que no solamente había visitado México, ya lo había hecho también Franklin Pierce, pero sino que había encontrado en México motivo para platicar con gusto y alegría. En sus memorias están plagadas de referencias bastante cordiales hacia nuestro país, sobre todo una de ellas. Él fue oficial durante la intervención de 1847 y 48 y dejó escrito que jamás, y lo escribió siendo después ya presidente, que jamás en la historia de la humanidad había habido una guerra más injusta que la que Estados Unidos había hecho a México. Y era un republicano. Así pensaba y se expresaba de nuestro país, y por ello, quizás, por el afecto que tenía, no solamente a nuestra patria, sino a nuestra gente con la cual convivió cuando fue oficial del ejército que nos invadía, logró llegar a esta conclusión y respetó a la patria. Las cosas comienzan a cambiar ya con el siguiente presidente, también republicano, Rutherford Hayes, quien va a gobernar entre 1877 y 1881, que es el primero que tiene interés ya formal, después de Lincoln, de pues, un trato más cercano con México, que es el primero que tiene un interés ya muy claro y muy formal, después por supuesto del presidente Buchanan, de un trato comercial más directo con México. Ofrecer un primer tratado de libre comercio. Rutherford Hayes se lo ofrece al gobierno del general Porfirio Díaz en su primera administración, su primera presidencia, y es cuando don Porfirio rechaza de plano esta posibilidad de un tratado comercial con los Estados Unidos, y es también cuando pronuncia aquella frase muy célebre de él que dice que entre México y los Estados Unidos mejor que medie el desierto, porque recordarán que parte de este tratado incluía extender las vías ferrocarrileras hasta los Estados Unidos, cosa que se va a hacer después. Ya don Porfirio va a ceder y más adelante se hará. Pero en principio no quería ni acercarse con Estados Unidos y mejor que medie el desierto. Recuerden que don Porfirio era bastante receloso de los Estados Unidos de América y también llegó a pronunciar aquella terrible frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Como lo va a comprobar el mismo don Porfirio, años más adelante, ya me cambio de siglo, cuando se entreviste con otro presidente republicano, el presidente Howard Taft, en aquella célebre entrevista que se realizó en las ciudades de El Paso y en Ciudad Juárez, en donde los dos estadistas se conocieron, no llegaron a ningún acuerdo y al contrario, don Porfirio estaba muy molesto porque el presidente Taft le había reclamado muchos actos que Estados Unidos consideraban como lesivos en contra de ellos, como por ejemplo haber prestado la Bahía Magdalena a la escuadra japonesa, como por ejemplo haber de alguna manera incrementado los impuestos a las compañías petroleras norteamericanas, como haber rescatado al presidente Santos Zelaya de Nicaragua. En fin, había muchos motivos de queja que el presidente Porfirio Díaz aguantó, escuchó y dicen que respondió hasta con una peladez. Don Porfirio, pues, sí sufrió directamente este reclamo verbal del presidente Taft. Todavía, en ese momento, los demócratas también siguen siendo agresivos. Una muestra muy clara es el presidente Woodrow Wilson, demócrata, que en 2 ocasiones agredió militarmente a México. Él era un moralista y estaba, por supuesto, indignado porque Victoriano Huerta hubiese ocupado la presidencia de la República. Quería salvar la imagen norteamericana, porque también recuerden, y se me pasó a decirlo hace un momentito, que durante el gobierno del presidente Howard Taft, el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson,
es un activo participante y promotor de la decena trágica que va a conducir a la muerte de Francisco Ignacio Madero. Es un gobierno republicano el que promueve la caída del gobierno democrático de Madero. Esto que no se nos olvide. Y después, el siguiente presidente Wilson, que estaba indignado con el proceder de su antecesor con respecto a la caída de Madero, por querer protegernos, según él, oponiéndose a la dictadura de Victoriano Huerta, nos agredió militarmente invadiendo Veracruz en el año de 1914 y más adelante también enojado con México porque Pancho Villa se había metido en su territorio y había saqueado la ciudad de Columbus, también el presidente Wilson ordenó otra invasión, la de la famosa expedición punitiva, que buscaba a Villa, supuestamente, pero que penetró por todo lo largo y ancho del estado de Chihuahua, allá en 1915 y 16. Es decir, el principio del siglo, entre los presidentes Taft y Wilson, México fue objeto de una clarísima intervención directa de los Estados Unidos. Con Taft, primero por sus reclamos a don Porfirio y después por la intervención de sus diplomáticos en la caída de Madero, y con Wilson, con dos acciones directas militares en contra de Veracruz y en contra del estado de Chihuahua que se dieron durante su mandato. Las cosas van a comenzar a cambiar un poquito más adelante, pero todavía en este momento están absolutamente dedicados a hostigarnos. El presidente Calvin Coolidge, que gobernó entre 1923 y 1929, un republicano, es el primero de este partido que comienza a tratar de manera agresiva económicamente a nuestro país. Los republicanos, a partir de ese momento, ya en este últimos 100 años, se han caracterizado por una dureza enorme, sobre todo en materia económica. Calvin Coolidge es el que exige al gobierno mexicano del general Álvaro Obregón, a cambio del reconocimiento oficial que daba o que se sentía con ese derecho y privilegio de otorgar los norteamericanos a todo el mundo, a cambio de reconocerlo, nos obligó a firmar los famosísimos tratados de Bucareli, por los cuales México reconocía ante Estados Unidos la superioridad del país del norte, comprometiéndose a no aplicar ni la reforma agraria en terrenos propiedad norteamericanos, ni la cuestión de la nacionalización del petróleo en terrenos propiedad de norteamericanos, y tampoco a producir bienes de capital, como lo hemos platicado en muchas ocasiones. Calvin Coolidge nos sometió a esta ignominia y los mexicanos, también hay que decirlo, aceptaron, ¿eh? El gobierno de Obregón dobló sus manitas y se entregó por completo. El gran cambio de actitud ya vendrá más adelante, cuando entre a la Casa Blanca el presidente Franklin Delano Roosevelt. No porque quiera mucho a México, sino porque es un hombre profundamente inteligente. Recuerden ustedes que es además el creador de una política liberal un tanto cuanto socialdemócrata de los norteamericanos, que tiene ideas muy claras de lo que debe ser el desarrollo compartido entre todos los ciudadanos, que impone su nuevo trato y una forma de salir de la gran depresión que había padecido aquel país con la intervención directa del Estado a través de, por ejemplo, obras enormes de infraestructura del sistema carretero norteamericano, y que además sabe, como un estadista de talla internacional que sí lo es, que ya se avecina la Segunda Guerra Mundial. Y Roosevelt, que sabe que Estados Unidos ha sometido a México durante décadas, durante más de un siglo para ese momento, a un trato francamente vejatorio, es el primer presidente, después de Lincoln, claro que, pero no tuvo una importancia capital en ese momento su presencia, pero Roosevelt es el primero que decide tender la mano a México. Y lo hace, no crean que por generoso y buena gente,
lo hace con absoluto interés político, económico y militar, ¿eh? No es tonto. Al contrario, es un hombre sumamente inteligente y sabe que le conviene tener a México de aliado. De aliado. Nos habían tratado hasta ese momento como verdaderos enemigos, pero Roosevelt decide ofrecer la amistad, lo que él llamó, es el que lo inicia, la política del buen vecino. Se trataba de contar con el apoyo de México porque ya venía, insisto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consiguió con su buen trato? Varias cosas, ¿eh? Abrió su juego cuando decidió respaldar, apoyar al presidente Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera, a pesar de que muchas de las compañías expropiadas eran de origen norteamericano, y el presidente Roosevelt prefirió sacrificarlos a sus propios inversionistas y empresarios, convenciéndolos de que aceptaran la indemnización que ofrecía México, a cambio, muy astuto, de que la naciente empresa mexicana Petróleos Mexicanos suministrase el petróleo de manera exclusiva a la Armada de los Estados Unidos de América, porque ya venía la guerra. Después firmó con México un tratado de reciprocidad para el servicio militar, por el cual el ejército norteamericano se benefició porque muchos mexicanos que vivían allá en aquel país formaron parte de su ejército. Y después, algo bien importante, es el que además inicia, a través de un tratado, el, la posibilidad del trabajo de los migrantes mexicanos allá, nuestros braceros que legalmente podían introducirse a territorio norteamericano a trabajar en las empresas, en las fábricas o en los campos agrícolas. Este fue el trato del buen vecino, que además lo extendió, como ya lo platicamos hace algún tiempo recientemente, a hacer una primera visita a México. Vino a Monterrey, Taft lo había hecho a Ciudad Juárez, pero Roosevelt ya vino a Monterrey y a partir de ahí se van a iniciar la tradicional visita recíproca que hasta la fecha se han realizado porque inclusive ya nuestro presidente visitó al presidente Donald Trump allá en Washington, porque esto es una especie, pues más que de tradición, de una cortesía diplomática que los dos países se han tenido a partir, sobre todo, insisto, del presidente Franklin Roosevelt. El siguiente presidente, también demócrata, al igual que Roosevelt, será el que quizás marque el momento más estrecho, el momento más, si ustedes quieren, feliz de la relación entre México y los Estados Unidos de América. Y me refiero, por supuesto, al presidente John F. Kennedy, de quien ya platicamos hace un momento mucho, que católico, como era, seguramente tenía pues esta serie de cercanías sentimentales, culturales, ideológicas con el pueblo mexicano, a grado tal que México, sabiéndolo, y sobre todo con su visita a la Basílica de Guadalupe, lo recibió con aplausos, con ovaciones, y además se mostró como un estadista amigable cuando no solamente nos tendió la mano, sino que también devolvió aquel famoso territorio en disputa de El Chamizal, que México había discutido durante 100 años, que no nos habían querido devolver, y es el presidente John F. Kennedy el que ordena su devolución. El presidente, pues repito, que los mexicanos más apreciamos de los Estados Unidos de América. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, ya para terminar, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque, el quinto bloque del programa especial que hemos realizado con motivo de la elección de presidente allá en los Estados Unidos de América. Un programa más largo de lo habitual, sí. Es que no puedo sino agradecer a ustedes su presencia, su atención y decirles que como no tengo que ceñirme al estricto horario de la radio, pues esto ha permitido por una parte que sea más holgado el tiempo, que puede extenderme en explicaciones, que además hasta se me revuelvan cosas un poquito, porque esto es más bien una charla informal, una plática, y que pues simple y sencillamente es un tema tan importante, porque repito, el entusiasmo que despertó en México entre nosotros hace unos días
ayer y la semana anterior, la contienda electoral norteamericana para mí es sorprendente. Porque siempre hay que desconfiar de ellos. Esa es mi posición, aunque a veces, como hemos visto ahorita, recientemente con los casos de los presidentes Roosevelt y Kennedy, demócratas ambos, nos han tendido la mano. Pero vamos a continuar, porque miren, ya habíamos también anticipado que los republicanos en estos últimos 100 años son verdaderamente terribles con México. Comenzando por aquel presidente Calvin Coolidge, del cual ya hablé, que nos impone los tratados de Bucareli, que son verdaderamente una afrenta contra la dignidad mexicana. Después vendrán los demócratas, Roosevelt y Kennedy, que el trato será diferente, pero luego aparece, a partir de 1969 y hasta 1974, el presidente republicano Richard Nixon. ¿Se acuerdan de él? Un presidente terrible que inclusive fue casi obligado a renunciar porque él se hacía fraudes electorales. Es la única ocasión que un presidente norteamericano ha renunciado por ser acusado de fraudecitos electorales por actos ilegales en las campañas. Así que los republicanos, recuerden, por más que hoy un presidente republicano denuncie que hubo fraude, más bien los expertos en fraude son ellos, con todo respeto, por supuesto. Pero bueno, Richard Nixon fue también tremendo para México. Es el que, para atender un problema interno, el de la abundantísima drogadicción de los Estados Unidos, decidió utilizar esa máscara hipócrita que hasta la fecha han utilizado, de acusar a México de ser quien era el causante de que tuvieran ellos tantos drogadictos, porque México es el que suministra las drogas. No entendieron jamás los presidentes norteamericanos desde Nixon hasta la fecha, que si México ha suministrado drogas, cosa que por supuesto todos sabemos que así es porque allá hay la demanda para consumirlas. Debían haber atendido el problema de la demanda de drogadictos, los que exigían droga, no el problema de quién se las daba. Pero bueno, se fueron por la vía fácil, y para no lastimar a sus muchos pobladores aficionados al uso de estupefacientes, decidieron echarle la culpa a México. Y el primero que lo hizo fue Richard Nixon, que obligó al gobierno primero del presidente Echeverría y después del presidente López Portillo a iniciar lo que desde entonces ya existe. No es cosa de hoy, la guerra contra el narcotráfico a través de las operaciones famosísimas que los que tienen idea se acuerdan de los planes Canador y Cóndor. Las primeras operaciones contra el narcotráfico que, repito, fueron obligadas, pedidas, exigidas por el presidente Richard Nixon, republicano. Esto que no se nos olvide. Los republicanos, pues, a partir de Calvin Coolidge y después con Nixon, fueron y han sido bastante ofensivos contra México, Nos echaron la culpa de la droga. Sí, México la produce marihuana. Sí, México la exporta. Indudablemente, no me queda la menor duda. Pero es que allá la demandan. Fíjense, ¿cuándo cambiará la política finalmente, tanto norteamericana como mexicana? Yo creo que muy pronto. En estas pasadas elecciones norteamericanas, si ustedes se fijaron, en algunos estados se preguntó a la gente ya sobre las drogas. Y en muchos de ellos ya se admitió, por votación mayoritaria de la población, legalizarlas. Y bueno, nosotros todavía seguimos en las mismas, acatando las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos, republicanos o demócratas, que en este aspecto han sido iguales. Otro presidente republicano, ya para no detenernos mucho, poder llegar hacia el final, Ronald Reagan, muy simpático, un actor muy famoso, que es uno de los adalides de la transformación mundial, junto con Gorbachov y con Juan Pablo II, de la caída del comunismo, del derribo del muro de Berlín. Bueno, con México, pues no le fuimos muy simpáticos que digamos. Sí, nos trataba bien, recibió bien a nuestros presidentes, pero bajo su mando, bajo su gobierno republicano, es cuando se inicia el famoso consenso de Washington y la promoción e imposición de lo que tanto hemos criticado hoy en día,
del neoliberalismo. Por una parte, como una doctrina económica que fue recomendada por los propios Estados Unidos a todos los países, incluyendo a nosotros, y por otra parte, como una imposición porque el neoliberalismo actuaba no solamente como recomendación, sino también como presión a través, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, y a México le costó muchísimo trabajo y mucho esfuerzo en aquellos años terribles de crisis que ustedes seguramente recordarán los que tienen mi edad, en los años 80 mexicanos y 90, porque las condiciones que nos imponía el Fondo Monetario Internacional para poder darnos créditos, para poder sobrevivir literalmente, eran bastante leoninas y crueles. Y todo esto inspirado en la política del presidente Ronald Reagan. Esto que no se nos olvide, es un republicano, ¿eh? Después vendrá un cambio positivo, eso sí, ya para llegar hacia el final de este programa, cuando otro demócrata, en este nuevo siglo que corre desde el presidente Roosevelt en adelante, en el que los demócratas se han portado mucho mejor con México que los republicanos, y esa es la gran esperanza de que tenemos en Biden, ¿eh? Mucha gente sabe eso, que los demócratas han sido asertivos con México, por lo menos la gran mayoría de ellos. El presidente William Clinton, que gobierna Estados Unidos entre 1993 y el año 2001, va a ser fundamental para la sobrevivencia económica de este país. Ustedes recuerden que en el año de 1995, debido al famoso error de diciembre, México cayó en una profunda crisis económica. Salimos de ella por la decisión y la voluntad, que sí hay que agradecer, del presidente William Clinton, quien le ofreció al gobierno mexicano del presidente Zedillo el apoyo económico directo de la Casa Blanca como institución que dispone de recursos de 30,000 millones de dólares para que México pudiera sostener su economía, salir adelante, y gracias a eso, y pagamos además la deuda, pudimos de alguna manera levantarnos de la terrible catástrofe económica que se cernía sobre nosotros. Y se lo debemos al presidente Clinton, quien en sus propias memorias se expresa de manera espléndida sobre México y sobre el presidente Ernesto Zedillo. Es un presidente demócrata el que apoyó de manera irrestricta a México. Y luego vendrá un presidente republicano que todos conocemos, el presidente George W. Bush, que va a gobernar su país entre el año de 2001 y 2009, y que es un presidente con el cual, pues aparentemente la relación era buena porque se llevaba muy bien con el nuestro, que también era ranchero, Bush ranchero tejano, el nuestro ranchero guanajuatense, Vicente Fox, pero que sin embargo hubo momentos de tensión muy difíciles, de una verdadera tensión entre las dos naciones, cuando México, cosa que nunca reconocemos, el presidente Vicente Fox decidió separarse, denunciar, como se conoce en términos diplomáticos, alejarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que había firmado en su tiempo el presidente Ávila Camacho y que nos convertía en aliados incondicionales de los Estados Unidos, y México decidió separarse de eso, de la órbita estadounidense, a la vez que México también en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas decidió no apoyar la guerra que lanzó Estados Unidos en contra de Irak a raíz del atentado contra las Torres Gemelas. Expresamos nuestra solidaridad, pero decidimos no apoyar los esfuerzos bélicos norteamericanos y alejarnos, separarnos del Tratado de Defensa Continental que era liderado por Estados Unidos y que nos obligaba a ser sus aliados. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la campaña tremenda, feroz, anti-inmigrante que va a iniciar el presidente republicano George W. Bush y que va a continuar también, hay que decirlo con toda claridad, el presidente demócrata Barack Obama. Porque también los demócratas, a pesar del buen trato que nos habían dado antaño Roosevelt, por ejemplo, Kennedy y Clinton, también los demócratas a veces como sucedió en el caso de Obama,
a pesar de pertenecer él a una minoría racial, se portaron duros con México. ¿Qué hicieron? Bueno, la política anti-inmigración y de deportación de migrantes ilegales fue durísima. Claro, Obama apoyó otras cuestiones importantes. Por ejemplo, participó y apoyó a México en la cuestión importantísima de firmar el Tratado de París sobre el cambio climático, sugerencia mexicana que fue apoyada, si hay que decirlo también, por el presidente Obama. Y luego llegaría ya el presidente Trump. No voy a hablar mucho de él, ya lo he comentado a lo largo de este programa. He dedicado también programas especiales a entender su caso. Pero esta vez, en esta ocasión, y simplemente para terminar, lo único que tengo el deber de decirles, insisto, en que sea cual sea el presidente de los Estados Unidos y perteneciera a cualquiera de sus dos partidos, la política internacional de ellos respecto a México quizás no cambie. Y menos ahora. El presidente Biden seguramente verá con mucho recelo ciertas actitudes del gobierno mexicano. Tenemos, eso sí, por supuesto, firmado con ellos un tratado de libre comercio, el TEMEC, ahora TLC anterior, y probablemente será motivo también de debates y discusiones. Tenemos una vecindad que nos obliga. Estamos absolutamente lado a lado con ellos para las buenas y para las malas. Por supuesto, normalmente las malas las corremos nosotros. Este entusiasmo que en México se despertó hace unos días, repito, por la elección norteamericana, a mí me sorprendió. Quizá lo estamos viendo como un reflejo de lo que podría pasar en México. Quizás otras personas vieron con sinceridad las posturas agresivas del gobierno norteamericano actual. Otros como yo sabemos que esto es parte de la historia y que ellos nunca van a cambiar por más a veces que disimulen con buen trato. Pero sí, y hago hincapié en este dato que a mí me parece muy relevante, de que el nuevo presidente electo, Joe Biden, sí tiene un cariz interesante que debemos estar muy atentos por ser católico y por ser devoto de la Virgen María. Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer la religión en estos temas? Pues tiene mucho que ver, porque la religión en la formación ética política de los Estados Unidos es fundamental. Ya lo hemos platicado en otros episodios de estos programas. Pero la conciencia política, ética y cívica norteamericana está fundada en principios religiosos muy profundos de muchas de las ideas, muy válidas por supuesto, de las distintas denominaciones del protestantismo religioso, como son el puritanismo calvinista, los hugonotes, los metodistas y en general muchísimas de estas diversas iglesias, todas ellas muy respetables, pero cuyo pensamiento ha sido definitivo como una influencia capital en la formación de la ideología político-diplomática, cívica e internacional de los Estados Unidos de América. Simplemente estamos atentos, veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos y nosotros, amigas y amigos, estaremos siempre atentos y al pendiente para platicar de estos temas. Por hoy les agradezco infinitamente su atención, el favor que me has brindado al dedicarme esta vez más de una hora de este programa especial. Muchísimas gracias, de veras se los aprecio enormemente. Hasta la próxima.